En México, al menos el 90% de las empresas son familiares y el sector agroalimentario no se queda atrás en este porcentaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la empresa familiar en el sector agroalimentario, qué es, por qué es complicado poder definirla y también cuál es la importancia que estas tienen tanto en México como en el mundo. Mi nombre es Gustavo Solís y en nombre de Consultoría y Capacitación en Gobernanza Familiar Corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario, te doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos de CGF? Bienvenidos a este quinto video que estamos realizando para todos ustedes aquí en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, como ya les decía en la introducción, vamos a platicar sobre la empresa familiar en el sector agroalimentario. Y para comenzar, pues vamos a platicar un poco sobre qué es la empresa familiar. Vamos a tomar algunas definiciones que se han hecho ya pues a lo largo del tiempo, digamos. Algunos investigadores que han realizado algunos estudios con respecto a empresas familiares, pues nos dan una idea, ¿no?, del concepto, de este constructo de lo que es la empresa familiar. Sin embargo, bueno, también quiero adelantarles que no ha sido tan fácil poder definir lo que es una empresa familiar, porque tiene sus asegúnes que vamos a ir viendo también en este video que les vamos a presentar el día de hoy. Lo primero con lo que quiero comenzar es que efectivamente ha sido difícil poder consensuar qué significa realmente una empresa familiar o cuál es la definición universal de este constructo, porque como les comentaba, pues muchos investigadores que se han dedicado a trabajar y estudiar temas que tienen que ver con la empresa familiar, pues no se han puesto de acuerdo, digamos, ahí en este consenso. Pero eso tiene que ver, fíjense, que más que por el hecho de que no se haya podido dar una definición de esta empresa o de lo que es una empresa familiar. Hay algunos investigadores que indican que pues el hecho de que no se pueda llegar a un consenso tiene que ver por el adjetivo de familiar dentro del constructo de empresa familiar. Esto es porque pues existen discrepancias en lo que este término significa, el término solamente de familiar, ¿no? Porque se puede tener diferentes pues significados dependiendo del lente con el que se mira. Por ejemplo, puede tener un significado en el término legal, en el término jurídico, social, psicológico, biológico, cultural, antropológico, lo cual pues hace difícil el poder pues dar una definición tal cual de lo que es una familia y por lo tanto pues trasladarla al constructo de la empresa familiar. Generalmente pues cuando nosotros hablamos de familia pues nos vamos al término o a la concepción que tenemos del término, pues a lo mejor biológico y social de lo que es una familia, ¿no? Y hablamos de, pues, los lazos consanguíneos que puede haber entre un grupo de personas. Sin embargo, al día de hoy el término familia, pues, se ha extendido a muchos otros ámbitos, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de una cuestión consanguínea entre personas, sino también una relación, pues, afectiva o emocional que se da entre entre dos o más personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la familia núcleo cuando está conformado por papá, mamá e hijos, y pues es muy lógico pensar pues que los hijos pues al final tienen un lazo consanguíneo con sus padres, pero cuando hablamos solamente de los padres, pues en realidad entre ellos no hay un lazo consanguíneo. Sin embargo, sí hay un lazo de afinidad emocional y sentimental entre ellos. Entonces esto ha dado cabida pues a lo largo de los años que el término familia pues se extienda un poco más, no solamente a la familia núcleo, sino también a otro tipo de familias, como por ejemplo la familia extendida, donde también tomamos en cuenta otros componentes de la familia como abuelos, primos, tíos, ¿no? Familias de convivencia, familias homoparentales, familias en donde solamente existe un progenitor con sus hijos, ya sea papá con sus hijos, mamá con sus hijos. Entonces, el poder definir lo que es una familia, que no solamente es una cuestión de lazos consanguíneos, sino también de afinidad en cuanto a emociones y a sentimientos, pues abre como el panorama de esta parte. Y muchos investigadores pues comentan que efectivamente al no poder tener, o más bien al tener una definición muy amplia de lo que es familia, al trasladarla al constructo de lo que es la empresa familiar, pues se vuelve un poco complicado el poder definir tal cual una empresa familiar. Sin embargo, estos propios investigadores, a través de una recopilación que se ha realizado a través de los años,
pues sí hay como características importantes, ¿no? En las que la mayoría de ellos, pues, coinciden en lo que es una empresa familiar. Y el día de hoy en este video te voy a platicar 4 de ellas. El primero es que estos investigadores dicen que cuando una empresa es familiar, quiere decir que la mayor proporción de lo que es la propiedad y el control de la empresa, de la organización, es de participación familiar. Es decir, es la familia quien toma las decisiones y quien está a cargo de la dirección de la organización o de la empresa. Una segunda característica que tienen las empresas familiares es que la familia es quien ejerce el poder sobre la empresa a través del desempeño de funciones ejecutivas. Es decir, los familiares, los miembros de la familia, independientemente del término familia, como ya lo vimos hace un momento, pero los que conforman a esta familia trabajan dentro de la organización, es decir, tienen actividades de dirección, tienen actividades que les permite pues generar una función ejecutiva dentro de la empresa. Una tercera característica que tienen estas empresas familiares es que existe una intención de transferir la empresa a las siguientes generaciones, es decir, estamos hablando de una sucesión generacional. Yo les comentaba también en otros videos que hemos realizado en donde prácticamente cuando una familia inicia un negocio familiar, pues es para el bienestar de la familia, generar riqueza y llevar esa parte no solamente en las personas que están creando esa organización, sino además poder transferirla a través del tiempo, ¿no? En el futuro, a las otras generaciones. Y esa es una tercera característica que pues muchos investigadores en este tema de las empresas familiares pues han llegado a este punto. Y una cuarta característica que tienen las empresas familiares es que tienen un objetivo de rentabilidad, ¿no? Es lo que les mencionaba hace un momento. Es decir, se busca la creación de riqueza para a partir de ahí poder tener bienestar en la familia. Y si hablamos de la importancia que tiene la empresa familiar a lo largo de tanto de México como del mundo, la verdad es que nos encontramos con un tema muy interesante en este aspecto. Hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que se han hecho al respecto con las empresas familiares o en temas relacionados con las empresas familiares que nos indican que la empresa familiar en realidad es la figura que más domina a nivel mundial en toda esta parte del tejido empresarial. Es decir, estamos hablando que las empresas familiares se reportan que esas empresas tienen hasta presencia de hasta el 90-95% de participación a nivel mundial. De hecho, hay estudios que, por ejemplo, nos dicen que que hay países que tienen muy alto porcentaje de participación de empresas familiares. Por ejemplo, aquí les traigo algunas de ellas. Por ejemplo, en Italia se reporta que el 99% de sus empresas son familiares, en Estados Unidos el 96%, en Brasil el 90%, Suiza el 87, el 88%, en España el 85%, Francia el 83%, en Chile el 75% y en México se reporta que más del 80% de las empresas en el país son familiares. ¿Cuál es la importancia en la economía que tienen esas empresas? Pues bueno, que al menos estas empresas generan el 60% del Producto Interno Bruto de estos países que les acabo de mencionar y además pues generan al menos el 62% de los empleos. Si bien ahorita yo les mencioné que México en algunos estudios indica que tiene el 80% de empresas familiares. Al inicio de este video yo les decía que más del 90%. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto y por qué hay una diferencia ahí, porque a lo mejor ya me podrás decir, oye Gustavo, pero al principio dijiste el 90% y ahorita me estás diciendo 80%. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante a qué se debe esta parte que les estoy comentando. Y generalmente cuando hablamos de empresa familiar, muchas de las personas la asocian principalmente a la escala, es decir, empresa familiar igual a compañías pequeñas. Bueno, esta es como en general, digamos, como la noción que se tiene. Sin embargo, esto no es cierto, dado que también en empresas grandes, la empresa familiar también se encuentra ampliamente representada en grandes empresas a nivel mundial. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas familiares en el sector agroalimentario? Yo les mencionaba que los porcentajes que manejamos en el sector agroalimentario no está muy alejado de los porcentajes a nivel mundial de las empresas familiares en todos los sectores.
pero pues el sector agroalimentario y las empresas familiares que la conforman también tienen un peso importante dentro de la economía y dentro de pues la dinámica del tejido empresarial a nivel mundial. La FAO, por ejemplo, en el 2022 nos indica que las empresas familiares desempeñan un papel decisivo dentro de la seguridad alimentaria de, no solamente de México, sino de todo el mundo. Es decir, esta institución nos dice que el 30% de la población mundial es empleada por las empresas familiares en todo el mundo y que además esas empresas familiares en este sector pues producen más del 80% de los alimentos que consumimos en todo el planeta. Y fíjense, les voy a dar dos definiciones de lo que la empresa familiar es tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y luego nos vamos a ir al tema de México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reporta que en este país, por lo menos, el 96% de todas las empresas de las empresas familiares del sector agroalimentario en este país son familiares. Y ellos definen, fíjense bien, a una empresa familiar como cualquier explotación agrícola que se encuentre organizada como empresa unipersonal, como sociedad colectiva o como corporación familiar. Es decir, esta definición tiene que ver con si la empresa es propiedad de la familia y es gestionada por esta familia, ¿no? Y bajo esta definición, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura dice que el 96% de las granjas que existen en Estados Unidos son familiares. Ahora, si nos vamos al otro lado del mundo, a la Unión Europea, al menos en el 2020 se reportó que el 93% de las empresas agroalimentarias en los países que conforman la Unión Europea eran de origen familiar. Y ellos, bueno, la Unión Europea considera la siguiente definición, se los voy a leer tal cual, es cualquier empresa que se encuentra bajo gestión familiar y donde al menos el 50% de la mano de obra proviene de la misma familia. Es decir, esta definición también va enfocada a la gestión y la propiedad que tiene pues la familia sobre la empresa. Y en la Unión Europea destacan, de acuerdo a la fuente que consultamos, que es pues la página oficial de la Unión Europea, destacan países como Rumanía, Polonia, Italia y España, ¿no? Que ya les mencionaba también en los porcentajes que les decía hace un momento de las empresas familiares en general en todos los sectores, pues en el sector agroalimentario también estos países son importantes por la participación que tienen dentro de la economía de estos países. ¿Y ahora qué pasa con México? En México, fíjense que no existe una tipificación tal cual de lo que son las empresas familiares. Y de por sí, a nivel mundial, ha sido complicado llevar a un consenso de lo que son las empresas familiares, pues en México todavía estamos un poquito atrasados en este aspecto. Lo más cercano, digamos, a un término, a una conceptualización de lo que es la empresa familiar, lo dio en el 2012 lo que anteriormente era la SAGARPA, lo que hoy es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la FAO, en donde hacen una división, digamos, una categorización de las empresas familiares de la agricultura, bueno, el tema de la agricultura familiar, y ellos lo dividieron en tres grandes áreas, que son agricultura familiar de subsistencia, agricultura familiar en transición y agricultura familiar consolidada. Y en conjunto, pues estas representaban un poco más del 81% del total de las agroempresas existentes, ¿no? De acuerdo a esta categoría. Por eso es que, si recordarán, el porcentaje que les di hace un momento de las empresas en México, pues era un poquito más del 80%, ¿no? Pero es con base en esta categorización que hace la SAGARPA en su momento, junto con la FAO. Ahora, aquí hay una discrepancia en este aspecto por el hecho de que si ustedes se fijan, esta parte de lo que hace la SAGARPA y la FAO de dividir la agricultura familiar en estos términos tiene que ver con la escala, o sea, tiene que ver con el tamaño de las tierras, de las parcelas, de las áreas de cultivo, de las áreas de ganadería, de los activos fijos que tienen las familias como empresa familiar, digamos, ¿no? Esta categorización está relacionada con la escala, con el tamaño. A diferencia de los países como en la Unión Europea, como en Estados Unidos, en donde veíamos que la característica, digamos, o la forma de categorizar a las empresas familiares tenía que ver con la propiedad y con la gestión de la familia sobre la empresa, pues en México en realidad la asociación va hacia la escala, no hacia qué tanta participación o poder de decisión tiene la familia sobre la empresa, sino más bien sobre cuánto tiene en cuanto a tierras, activos,
y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, justo por eso es que pues el porcentaje se reduce al 81% de estas empresas familiares. Sin embargo, hay muchos investigadores en México que se han dedicado a trabajar temas relacionados con las empresas familiares que nos indican que si en México nosotros adoptáramos pues las mismas definiciones o nos acercamos a las definiciones que utilizan otros países como Estados Unidos o como la Unión Europea sobre a lo que se refiere a la empresa familiar, pues llegaríamos a un punto en donde si lo asociamos a la gestión, a la operación y a la toma de decisiones de la familia con respecto a la empresa y no a la escala como es actualmente, pues en realidad en México al menos el 90% o más del 90% de las empresas existentes serían familiares. Y en el caso del sector agroalimentario, este porcentaje estaría cercano al 100%. Es decir, esos autores no dicen que en su totalidad las empresas serían familiares, pero sí al menos el 99% de estas empresas del sector agroalimentario serían familiares. He ahí la discrepancia que de repente pues existen esos porcentajes en México con respecto al mundo, ¿no? Obviamente, pues al estar en México tenemos que adaptarnos pues a las estadísticas oficiales que dicen pues las instancias que pues están dedicadas a este tipo de actividades, pero pues tenemos que ver también pues la definición que están utilizando para poder categorizar a estas empresas. Si nos vamos a la definición que es más comúnmente utilizada a nivel mundial, en donde estamos hablando de cuál es la participación que tiene la familia con respecto a la empresa, pues en realidad en el sector agroalimentario mexicano estamos hablando que cerca del 99% de las empresas que están dentro de ese sector son consideradas familiares. Y bueno, pues este episodio, este video ha sido muy cortito. La verdad es que el tema de las empresas familiares, pues queríamos platicarles un poquito sobre este tema, cómo se categorizan esas empresas familiares, cuál es como el concepto a nivel mundial y también pues cómo afecta ese concepto pues a las estadísticas que tenemos el día de hoy en México. Sin embargo, independientemente de si utilizamos la definición de empresa familiar que utilizan muchos países a nivel mundial o la definición que está asociado con escala que tenemos en México por las instancias oficiales, pues bueno, pues nos damos cuenta que aún así un alto porcentaje de esas empresas dentro del sector agroalimentario pues son familiares. Así que bueno, pues espero que esta información que hemos compartido el día de hoy con ustedes haya sido pues interesante, haya sido de valor. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar los otros videos que también hemos realizado aquí referentes al tema de las empresas familiares, de su gestión, su profesionalización, su gobernanza también en algunos videos que hemos realizado ya para ustedes. Y pues estamos aquí y nos vemos en el siguiente video.